Vamos a hacer contacto a esta hora de la mañana con Amalia Zapac, que es la subsecretaria de Producción en la provincia de Neuquén, para saber de qué forma están observando la afectación en la producción y qué es lo que se va a hacer. Amalia, ¿cómo le va? Muy buenos días. Agustín Amado la saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, Agustín, y buenos días a toda la audiencia. ¿Qué datos manejan respecto digamos, del impacto que ha tenido esta última helada tardía aquí en la región de la confluencia, en el sector de la producción y en consecuencia cuáles son las medidas dispuestas o las acciones dispuestas para asistir a aquellos más afectados por este fenómeno climático, María? Bueno, los datos que nosotros vamos obteniendo son aún preliminares, ¿sí? No tenemos aún los datos definitivos, es todo muy reciente y también, digamos, debido al estado fenológico, digamos, de las plantas, también seguramente hay especies que los efectos se van a poder medir después. Pero no obstante eso, digamos, sabemos que el daño ha sido amplio y no solo, digamos, en cantidad, sino en tipos de cultivos. Nosotros teníamos prácticamente vigente la emergencia por helada anterior, que estaba sobre frutos de pepita, ahora también alcanza horticultura, fruta fina, vitivinicultura, en fin, fue lamentablemente mucho más amplio. Y es dispar, pero en aquellos productores que no tenían ningún sistema de defensa activa por helada, fueron afectados en mayor o en menor grado. Ujú. En algunos casos, desastre que denominamos nosotros cuando está afectado el 100% de la producción, y en otros casos mucho menor. Por ejemplo, en Chañar, la afectación es mucho menor, de un 30 a 40%. Estoy hablando todo de datos preliminares, ¿no? Y hacia, digamos, la zona de Vista Alegre y Centenario es muchísimo mayor el daño, digamos, fue una helada tardía y duradera y de muchos grados bajo cero, digamos, entonces lamentablemente fue grave la afectación. Claro. En cuanto a las medidas, nosotros tenemos un procedimiento, ya hace tiempo que aplicamos, somos parte ejecutora de la ley de emergencias, entonces ya el procedimiento está establecido y los productores lo conocen, que el punto principal es hacer las declaraciones juradas. Por eso yo les agradezco a ustedes el espacio, porque es importante que aquellos productores lleven a la brevedad, realicen la declaración jurada, y nosotros en paralelo está todo el equipo técnico, tanto de la subsecretaría como de Centro PYME, recorriendo y haciendo informes, porque luego tenemos que hacer el informe técnico, sumando al informe del INTA y de la IC, para poder hacer la declaración de emergencia. Así que en eso estamos trabajando, tratando de hacer todo lo antes posible. Y por Amalia, otra Amalia, ¿cuántas son las hectáreas que están en producción y cuántos son los productores o la gente que está vinculada o las empresas o digamos cuál es el número, ¿no? De actores vinculados a la producción? ¿Ese dato lo tienen ustedes actualizado, Amalia? por ejemplo, en vitivinicultura son 1.700 hectáreas, en pepita 4.500, bueno, lo que es frutilla también se afectó ahí en Plotier. En horticultura tenemos alrededor de 850 hectáreas, también el grado de afectación es dispar, así que bueno, es grave, digamos. También estamos tratando de poder identificar el daño también en el ingreso al mercado concentrador, que entra la fruta y verdura, porque digamos, esto después tiene que tener mucho sustento técnico para poder también lograr la declaración de emergencia a Claro, nivel nacional. Esta entiendo. afectación es bastante general, así que, y yo le estimo en cantidad de productores, entre los diferentes Sí. cultivos, unos 450 afectados, digamos,
Bien. Le estoy tirando todos números Sí, preliminares, redondos, y ¿no? números redondos Sí, y aproximados, eso lo entiendo. No, me interesaba el sí, tema de las hectáreas en producción que tiene la provincia de Neuquén, por lo menos aquí en esta región. Nos está hablando de un número por lo menos cercano a las 10.000 hectáreas, por la cuenta que uno puede estar haciendo, ¿no? O muy cercano a ese claro, número. sí, 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 Eh, sí. y con una cantidad de productores también asociados a ese número de hectáreas de producción. No, pregunto esto, Amalia, para saber cuáles son las líneas de acción que tiene el área de producción en cuanto a financiar, sostener o estimular algún tipo de mecanismos que permitan prever los efectos de las heladas y que no sean solamente los métodos pasivos, que puede ser el riego por manto como un método pasivo para combatir la helada o para contrarrestar los efectos de las heladas. Me refiero a sistemas, no sé si corresponde de calefaccionar las chacras de riego por aspersión u otros mecanismos que yo desconozco que puedan estar al servicio Sí, de este tema. Y eso, ¿qué línea de financiamiento, qué tipo de estímulo encuentra por parte del Estado precisamente para no estar hablando de esta contingencia o de este emergente producto de una baja temperatura un día y que hace perder una producción? sí, te agradezco la pregunta porque, digamos, para nosotros es clave trabajar sobre la prevención, digamos, de la cantidad de hectáreas que hablábamos, del total de hectáreas hay entre 800 y 1000 hectáreas que tienen defensa activa contra heladas. Y esas chacras, lógicamente, no fueron afectadas. Claro. O sea, es claro que hay que invertir en eso porque los fenómenos extremos son cada vez más reiterados. Mm. Calculen ustedes que nosotros hemos declarado 4 emergencias en un año. Emergencia nibia, emergencia por sequía, emergencia por helada y emergencia por granizo. O sea, el cambio climático está presente, entonces no nos queda otra que trabajar sobre la prevención. Nosotros Bueno, en el invierno el estuvimos... dato que da recién Amalia es interesante porque dice entre 800 y 1000 hectáreas tienen defensa activa, es decir, esto es el Claro, 10% de las hectáreas de claro, producción. claro. El 90% no Nos tiene otro tipo de defensa frente a una contingencia así. Claro, tiene defensa pasiva, el riego que vos decías por manto y demás, que al haber sido esta una helada de muchos grados bajo cero, digamos, digo Sí, 4 o 5 sí, grados, no surte efecto. claro. Entonces, nosotros en el invierno estuvimos en reuniones con las diferentes cámaras, hicimos en el Chañar, en Centenario, demás reuniones, donde les pusimos a disposición las diferentes herramientas con que cuenta el Ministerio de Producción. Y básicamente pusimos el eje en líneas financieras para malla antigranizo y para riego por aspersión, digamos. Y esas líneas estaban vigentes con anterioridad, digamos. Son líneas que nosotros tenemos o a través del ente compensador de granizo o a través de Centro PYME, digamos. Son fondos provinciales que teníamos inclusive una línea trabajada con los productores para que puedan acceder, que no son bancarias, son más fáciles, digamos, porque además acá lo grave es que se afecta toda la cadena, digamos, porque nosotros somos la única provincia, por ejemplo, que tenemos el ente compensador de granizo. Entonces tenemos el seguro antigranizo. Si le cae granizo al productor primario, digamos, zafa, hablando mal y pronto, lo resuelve en cierta parte porque tiene el seguro antigranizo. El tema es que se afecta todo el resto de la cadena, que no tiene fruta para trabajar, bueno, entonces por eso creemos que hay que trabajar con la prevención y por eso pusimos a disposición la línea de malla antigranizo y la línea de riego por aspersión. Esas líneas están disponibles y estaban disponibles, lo que pasa que tenemos que trabajar mucho más, intensificar aún más, también que los productores se convenzan de que se puede invertir. Yo sé que es difícil también en el contexto, pensemos que el año pasado y en este contexto macroeconómico no la tiene fácil el sector privado
pero bueno, creemos que como gobierno que va por ahí por la prevención. ¿Cuántos créditos otorgaron para, por ejemplo, para inversiones en malla antigranizo o en sistema de riego en el último periodo o en el periodo que usted diga, pero ¿cuántos créditos se dieron? Digo, están disponibles las líneas, pero ¿se usan o no se usan? De malla no, se están usando poco, por eso te decía, la última línea 6 productores. La última ahora, después de malla antigranizo, anteriormente hubo otra línea. Por otro lado, nosotros, te decía que está vigente la emergencia por helada anterior. Nosotros presentamos un proyecto que era de 90 millones de pesos a Nación para poder incrementar aún más los fondos de riego por aspersión. De esos 90 millones nos dieron 30 que también fueron ejecutados, digamos. Y otra línea de trabajo que tenemos con fruticultura, digamos, y horticultura, es la ley de premio estímulo provincial, digamos, que tiene que ver con toda la aplicación de buenas prácticas, que también, digamos, eso ayuda. Lo que pasa que los productores, al tener como prioridad la sanidad, en general los fondos se van en el manejo sanitario. Así que bueno, tenemos que seguir profundizando y seguramente poder llegar, ahora también es difícil que los créditos tengan sentido para estos productores que algunos, como digo, vieron diezmada la producción, otros tienen un menor impacto, digamos. Es que hay una realidad, quien resultó afectado por esta contingencia climática ahora, no si antes no pudo hacer la inversión, ahora mucho menos, porque no va a tener ni siquiera con qué afrontar un nuevo gasto, ¿no? Por eso digo. Amalia, gracias por la gentileza, por darnos estos minutos, muy amable, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio y aprovecho la oportunidad para recordar que a la brevedad posible los productores afectados acerquen las declaraciones juradas. Ok. ¿Eso lo tienen que hacer el Ministerio de Producción o en la subsecretaría a su cargo? Sí, lo pueden hacer en la subsecretaría a mi cargo o en las oficinas del ECA, también en Centenario, o también online. Okay. Están en las páginas del Ministerio, en las de la subsecretaría, todos los datos a dónde enviarlos, los correos electrónicos y demás. Gracias por su tiempo, Amalia, muy amable, ¿eh? No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Amalia Zapag es la subsecretaria de Producción en la provincia de Neuquén. ¿Habrá asistencia, algún tipo de asistencia para los productores afectados por la helada reciente, la de esta semana? Arrancamos la semana con ese bajón de temperatura que fue prácticamente la despedida del finde, pero con un trastorno y un dolor de cabeza impresionante para los productores. En el caso de Neuquén, este dato, fíjate, es muy interesante porque Neuquén tiene una diversidad de producción que uno tiene que verla en esto y ponerle números, ¿no? Todo lo que es pepita estamos hablando de peras y manzanas, 4.500 hectáreas en producción, provincia de Neuquén. Pero claro, no es lo único que se produce. También hay uva para vinificar, sobre todo para vinificar, y allí tenés otras, ¿cuántas? 1.700 hectáreas, casi un tercio de lo que está destinado a peras y manzanas se dedica a la producción de vides. Horticultura tiene poco menos de 900 hectáreas en territorio neuquino, y aún así son actividades que tienen, a ver cómo te lo digo, un horizonte promisorio, porque buena parte del consumo interno de hortalizas y de verduras proviene de otras latitudes, proviene de otros mercados, proviene de otras áreas de producción, de otras zonas de producción, porque lo que se produce acá, bueno, tiene que ver con la estacionalidad, pero tampoco alcanza a cubrir toda la demanda que genera la región. En el paquete entre pepita, entre vid, entre frutas de carozo, las frutas como finas, como la frutilla o la cereza, la horticultura, estamos hablando de casi 10.000 hectáreas que están en producción. Solamente el 10% de eso, quizás un poquitito menos, no alcanza el 10% de esa vasta área de producción, tiene algún tipo de defensa activa para prever, digamos, los efectos que puede generar una helada tardía como la que tuvimos esta semana. ¿Hay líneas de crédito? Sí, pero en una situación, en un contexto económico complejo desde el punto de vista financiero y de las líneas de crédito, claro, esto
genera más dudas que certezas respecto de la posibilidad de acceder o no a esas formas de financiar para meter tecnología, en el caso, por ejemplo, del riego por aspersión, que es una de las formas de combatir las heladas, o las mallas antigranizo, que es también la forma de protegerse contra otro de los fenómenos climáticos que atenta, que impacta fuertemente en la producción frutícola, una de las actividades económicas preponderantes también en territorio neuquino.